Análisis del día, como suele ser habitual los martes, con José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, volvemos a hablar en este madrugón de los martes con la mirada puesta en todo lo que está por venir. Es verdad que ya es clave, fundamental, ese nivel de precios. Hoy vamos a conocer en Alemania, España, pero sin lugar a dudas el dato de Estados Unidos resulta fundamental para el mercado. Ya la semana pasada, cuando empezaba a flaquear el dólar, las primeras casas de análisis en Japón decían: se ha aligerado la presión de los precios, pero bueno, ahí sigue la batalla contra la inflación. Lo ha dicho Powell, lo ha dicho Brainard, lo ha dicho Janet Yellen este mismo domingo. ¿Qué podemos esperar y cuál es el momento de la batalla contra la inflación en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que estamos esperando todos es que probablemente el pico de inflación en Estados Unidos ya haya pasado y ya haya quedado atrás, sobre todo en la tasa general. Y ahora todos lo que estamos tratando de calibrar es cuándo va a tornar el discurso a la Fed, ¿no? Que yo creo que eso es un poco lo que todas las casas de análisis están tratando de anticipar o de prever, porque los mercados, lógicamente, cuando detecten que la Reserva Federal Americana levante el pie del acelerador, pues probablemente tengan un respiro y haya mucha menos presión bajista en los mercados, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que están todas las casas de análisis preveyendo. Pero sí que es verdad que si uno echa la vista atrás, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo han ido siempre por detrás de las presiones inflacionistas. Al principio le quitaron hierro, nos dijeron que era transitorio, y para luego darse cuenta de que no era transitorio y que estaba generándose una espiral inflacionista y endurecer muchísimo los discursos, ¿no? Entonces yo creo que ahora pecarán de exceso, al menos esa es mi percepción, ¿no? Y yo creo que los bancos centrales muy probablemente, aunque los datos de inflación se moderen, tardarán en tornar el discurso, ¿no? Porque lo que quieren es anclar muy bien las expectativas de inflación a medio y largo plazo. Ya vimos una Christine Lagarde muy hawkish el otro día, hablando de posibles 5 reuniones de política monetaria con subidas de tipos, no al mismo ritmo de 75 puntos básicos, pero sí que dijo que podría en las próximas 5 reuniones seguir subiendo los tipos de interés. O sea que al final, muy probablemente vamos a tener los bancos centrales que pasen de minimizar la inflación y decirnos que es transitoria a tardar tiempo en cambiar su discurso de política monetaria, ¿no? Y probablemente pues lo que tengamos, si mañana salen los datos como se espera, la tasa general en Estados Unidos se moderará, pero la subyacente repuntará 2 décimas, y eso es una excusa perfecta para un banquero central para seguir endureciendo su discurso, para seguir con un discurso hawkish y con un discurso de anclar expectativas de inflación, ¿no? Y yo creo que tardaremos unos cuantos meses, a pesar de que yo creo que el pico de inflación en Estados Unidos ya se ha visto, que en ver a los bancos centrales cambiar su discurso, ¿no? Como digo, empezaron por detrás, van por detrás, han acelerado últimamente para hacer el catch-up con los mercados y con las yields que se estaban cotizando de bonos en los mercados, y creo que ahora se pasarán hacia el otro lado, ¿no? Tardarán tiempo en reconocer que la inflación ha hecho un techo y en cambiar su política o su discurso de política monetaria, y eso pues puede alargar un poco el cuando los mercados o cuando los estrategas se muestren más agresivos en cuanto al equity, ¿no? Así que nosotros pensamos que ese puede ser un poco el devenir de este otoño, ¿no? La inflación moderándose, pero los bancos centrales todavía con un tono hawkish, ¿no? A la espera de que cambie, como estaba señalando, ese discurso, solo hay que recordar lo que tardaron de la transitoriedad a la permanencia de la inflación. Esperemos que sean más ágiles la próxima vez. Lo que sí estamos viendo es ese cambio en el mercado de divisas. Es verdad que el BCE adoptaba la decisión, esa subida de 75 puntos básicos, anunciaba entre 2 y 5. Bueno, Guindos ayer no se mojaba tanto, no decía ni cuánto ni cuántas subidas. Pero en ese contexto sí hemos visto cómo el dólar se ha frenado a la espera de la inflación y el euro recuperando ese 1,01, aunque bueno, ahí está el pulso en el mercado de divisas. ¿Cuál es el escenario para el euro? Que al final, ahora te voy a preguntar por Europa, en medio de esta crisis energética, es nuestra moneda con la que bueno, tenemos que enfrentar además el pago de la energía, que es en dólares. Entonces el intercambio pesa mucho. Sí, desde luego, lo comentábamos antes de la reunión del Banco Central Europeo la semana pasada, ¿no? Yo decía una frase que era: no conozco ningún banco central del mundo que tenga una divisa depreciándose contra todos los pares, una inflación por encima del 8, 9, 10% y que no acabe endureciendo su política monetaria, ¿no? Y yo creo que eso el Banco Central Europeo no faltó a su cita.
y yo creo que vimos a la Christine Lagarde más hawkish de todo su mandato, ¿no? Y a pesar de que ha sido muy reticente en los inicios, porque sabe las consecuencias que va a tener esto sobre la renta disponible, sabe las consecuencias que va a tener sobre los hogares y familias y empresas en el consumo, y lógicamente pues ningún banquero central quiere endurecer su política monetaria para ahondar más en la recesión o en la posible recesión y en el decrecimiento económico, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Banco Central Europeo estaba perdiendo la credibilidad, tenía una divisa depreciándose, como digo, contra todos los pares de divisas a nivel mundial, y no faltó a su cita y hizo un discurso muy agresivo para tratar de frenar la escalada. Yo creo que la duda que tenemos todos es cuán profunda va a ser el parón económico en la Unión Europea con toda la crisis energética que hay y si esa debilidad no va a seguir debilitando al euro. Yo creo que es lógico que tenga un alto en el camino, incluso podría irse hacia la zona de 1,03, 1,04 el tipo de cambio euro-dólar, pero yo creo que luego volverá a coger la senda bajista, porque yo sí que creo que la recesión y el frenazo económico que va a haber en la Unión Europea va a ser importante y más en unas condiciones endurecidas de financiación, como digo. Así que creo que simplemente es un rebote técnico desde mi punto de vista en el caso del tipo del euro-dólar, que muy probablemente le lleve, como digo, hasta la zona de 1,03, 1,04, pero creo que luego volverá a coger la senda bajista y perforaremos la zona que hemos visto de mínimos del 0,99 para ir hacia la zona de 0,94, 0,95. Al menos esa es un poco mi percepción. Y como digo, si la Fed tarda en girar su discurso hawkish, eso es fortaleza para el dólar desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que muy probablemente, pues como digo, tengamos a medio plazo un retomar la senda bajista de la depreciación del euro, a pesar del esfuerzo que está haciendo el Banco Central Europeo por estabilizar su divisa, ¿no? En ese contexto quería preguntarte, ya mirando sobre política y sobre lo que es el mercado, porque estamos en plena cuenta atrás para distintos grandes momentos, entre ellos lo que va a ser ya la propuesta real de Bruselas para luchar contra esa inflación energética, esa crisis energética. Se va a proponer ese racionamiento obligado, racionamiento no es la palabra porque es un primer paso para eso, una reducción obligatoria de demanda energética, incluso puede ser de hasta 4 horas, obligatorio al día. Se habla también de esos impuestos para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas para hacer frente a esa inflación. Y con todo esto quería preguntarte precisamente ese parón de la energía, cómo se puede trasladar, como decías, las dudas sobre el escenario económico, cómo se va abocando. El IFO decía ayer que Alemania en 2023 entra ya en contracción del 0,3%, pero luego de cara al mercado, a la inversión, esa intervención del mercado energético, bueno, cómo hay que encararla de cara a las inversiones y de cara al funcionamiento bueno, del libre mercado, que ya evidentemente pasa a ser de intervención. Pues como un riesgo regulatorio, ¿no? Al final estamos en una situación excepcional. Yo creo que está claro que ha habido fallos en el diseño de la política energética europea, ¿no? Nadie pensó en el riesgo geopolítico, en el abastecimiento y el suministro de los combustibles fósiles mientras estábamos en una fase de transitoriedad hacia un consumo más limpio y las energías renovables. Y lógicamente, pues como hemos dicho aquí en estos micrófonos durante mucho tiempo, ¿no? Esto no se resuelve en 3 ni 6 meses, ¿no? Al final, la sustitución de la quema de combustibles fósiles puede ser 2 o 3 décadas, muy probablemente, y lógicamente el riesgo de intervención y el riesgo regulatorio aumenta muchísimo. No nos olvidemos que el sector eléctrico es un sector totalmente regulado y los políticos, lógicamente, tienen, lo comentamos la semana pasada, tienen que buscar un esquema en el cual al consumidor se le dé un alivio y sobre todo a la empresa y a la industria se le dé un alivio en su factura energética, porque al final, si no, la recesión será el doble y se trasladará a despidos y entraremos en la espiral negativa de la economía, ¿no? Y por otro lado, tampoco pueden cercenar los ingresos y los beneficios de las eléctricas hasta tal punto que dañe la inversión en energías alternativas para solucionar precisamente el problema que tenemos energético, ¿no? O sea, que yo creo que lo que van a tratar es, uno, cambiar el sistema marginalista. Lógicamente el sistema marginalista estaba pensado para otra situación de mercado y van, desde mi punto de vista, a atacar duro y fuerte
a las energías que vienen de hace muchos años y que ya están amortizadas todas las inversiones, sobre todo las plantas nucleares antiguas y la parte de hidráulica. Yo creo que es donde más riesgo regulatorio hay, donde muy probablemente se pongan unos caps más duros, y yo creo que tienen que seguir permitiendo al sector eléctrico en la parte de renovables invertir, ¿no? Y aunque se pongan determinados caps que no sean demasiado agresivos, esa primera filtración de 200 euros megavatio, en el caso español sería hasta más benévola que la que había impuesto el gobierno aquí en España, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por dónde salen. Mi apuesta es que se van a centrar a las energías que ya están todas las inversiones amortizadas, como es la nuclear y la hidráulica, ponerles un tope duro y cercenar mucho ahí el beneficio o windfall profit que están teniendo las compañías, y ahí es donde está realmente el riesgo regulatorio. Y el resto de energías creo que serán más benévolos o buscarán un punto de equilibrio más normal para que el sector tenga un incentivo a seguir invirtiendo, ¿no? Si uno pone un cap muy fuerte a las renovables, pues puedes cercenar la inversión en las mismas, ¿no? Y no creo que sea el objetivo cuando tienes que hacer un proceso de transición. Y yo creo que la Unión Europea va a retomar en algún momento la agenda nuclear. Creo que como digo, hacer una transición hacia el hidrógeno solar y fotovoltaico son 20, 25, 30 años, llegar a unas cuotas de producción eléctrica suficientes como para ser mucho menos vulnerables que de lo que es hoy la economía europea, y en ese periodo de transición creo que no va a haber otro camino que todo el tema de retomar el tema de la energía nuclear, ¿no? Ya lo catalogaron como energía verde en la Comisión y en el Consejo, ¿no? y en el Parlamento Europeo. Y creo que a pesar de las reticencias y de que no es una energía muy amigable dentro de la Unión Europea, creo que va a ser necesaria como un elemento de transición, ¿no? Así que creo que por ahí pueden ir los tiros en la política energética en los próximos años, y creo que el sistema marginalista, desde luego, pues está muerto y van a buscar otra fórmula, ¿no? Pues lo seguiremos viendo y bueno, sufriendo todo lo que son los cambios. Como siempre, muchísimas gracias, José Lizán, gestor en Reto Magnus ICAF. Ha sido un placer, como cada martes. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.